Bien, buenos días. Les agradezco a todas y a todos que estén día sí en esta sesión del día de hoy dentro de nuestro diplomado en procedimiento especial sancionador. Vamos a empezar a platicar acerca de un tema que a mí me parece muy interesante, como platicaré más adelante, provocó uno de los primeros contactos que tuve con el tribunal y que uno podría pensar que hoy, en 2022, pues sería un asunto rebasado, que esta debería ser una clase que sería en un diplomado de historia del sistema electoral mexicano, y que uno diría, bueno, pues seguramente en el siglo XIX, pues sí había ahí algunas cosas que pasaban y demás. A lo mejor alguien pensaría, bueno, pues a lo mejor en la época de la cristiana. Pero tristemente, y me hago cargo del adjetivo, tristemente veremos que sigue siendo un tema actual, que discutir acerca de las iglesias, del Estado laico, de la separación iglesia-Estado en sede electoral, es un tema absolutamente actual y que, como veremos, pues ha habido asuntos que se han resuelto en este año. Entonces, lo primero que quiero que tengamos muy claro, que les pido que tengamos muy claro, es que no vamos a hablar de algo lejano en el tiempo. No vamos a hablar de algo que ya está rebasado, una situación superada. No, vamos a hablar de una circunstancia real que el día de hoy se sigue presentando en nuestro país y que ha llevado recientemente a determinar nulidad de elecciones, a determinar violaciones a la ley. Entonces, no es para nada una antiguaya, pues, de lo que vamos a hablar aquí. Les quiero platicar un poquito el método a seguir. Yo quisiera pedirles que me permitan ir haciendo unas presentaciones y sometiendo a su consideración una presentación, y abriré en su momento un espacio para preguntas. Se vale que me digan más qué preguntas tengo yo, un comentario, y pues, si tengo alguna respuesta, con mucho gusto se las comentaré. Les pido que me pidan proceder de esa manera, porque si van surgiendo preguntas que estoy seguro serían muy interesantes, lo que va a pasar es que me voy a clavar en la pregunta y ya no voy a seguir una exposición sistemática. Y ustedes se merecen, desde luego, una exposición sistemática. Entonces, bueno, si me lo permiten, voy a iniciar nuestra presentación. A ver, no es que me tengo que ir. Aquí está. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Compañera Virginia Valderas, si activas tu micrófono y me dices si se ve la presentación, por favor. Sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de libertad religiosa y principio de laicidad. De eso vamos a hablar en esta sesión del día de hoy y en nuestra sesión del próximo lunes. Ahora, el método que quiero seguir con ustedes es plantear un poco en la sesión de hoy, no todo, no toda la sesión, obviamente, ¿no? Los antecedentes históricos, un poco el marco conceptual de estos temas. Después hablar del entramado normativo, tanto a partir de lo internacional como de nuestra Constitución, y después de nuestra legislación electoral. Entonces vamos a ir de la historia, de los conceptos, a las disposiciones del derecho internacional, a la Constitución, a la LEGIPE, y después abordar los criterios que ha fijado nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo atinente, desde luego, y también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para dedicar el grueso de la exposición, yo creo que por lo menos buena parte de la segunda hora de hoy y la clase del lunes, a analizar casos. Aquí vamos a analizar casos. Me voy a referir a algunos casos que me parece son emblemáticos de este tema que vamos a hablar. Casos que han construido los criterios
de nuestro tribunal electoral. Y que algunos de ellos incluso los vamos a analizar con mucho detalle, porque me parece, salvo mejor comentario de ustedes, que se han convertido en casos paradigmáticos. Para hablar del Estado laico, entonces, tendríamos que empezar hablando muy rápidamente de la noción de Estado, ¿no? De esta articulación de territorio, población, orden jurídico, gobierno y soberanía. Y que, como nos dicen algunos autores, recuerdo ahorita al vuelo de la mente a don Francisco Porrúa Pérez en su libro de Teoría General del Estado, pues tienen un fin teleológico. O sea, esta agrupación humana asentada en un lugar específico tiene un fin teleológico, tiene un fin. Y el fin para algunos, por ejemplo, es el bien común. Y empezamos a encontrar ahí algunos ecos, ¿no? Para otros, el bien de ese Estado es el engrandecimiento de su pueblo. Para otros podrá ser la justicia social. Hay distintas finalidades. Pero el Estado, pensado como un todo, en algunas ocasiones ha tenido una orientación claramente religiosa. Y esto lo podemos empezar a ver desde lo romano, desde las etapas tardías del Imperio Romano de Occidente y en el nacimiento del glorioso Imperio Bizantino. Ahora, desde luego, alguien me podría levantar la mano ahorita, el compañero Antonio Ortiz, por ejemplo, levantarme la mano y decirme, oiga, doctor, pero es que el Imperio Romano no era propiamente un Estado tal y como entendemos hoy el concepto. Eso es cierto, pero a final de cuentas, nuestra clase no es de la evolución de la idea política, por ejemplo, ¿no? O evolución de la organización social. Entonces, podemos decir que de alguna otra manera, utilizando en un sentido amplio el concepto, pues tomaríamos un poco el Imperio Romano como una forma previa al Estado. Y es importante porque en el Imperio Romano nace la idea de un Estado confesional. Ustedes recuerdan que los romanos, en la época de la República y más claramente en la época del Imperio, pues era una sociedad que no tenía problemas, en principio, en aceptar dioses ajenos. No había una complejidad respecto a eso. Existían, por ejemplo, los famosos municipios feudari, ¿no? Los municipios federados, a los cuales se les permitía mantener, entre otras cosas, su propia religión. Y pues existía solamente la limitante que en ocasiones se tenía que sacrificar a los dioses oficiales romanos, pero no había una imposición de la religión. Eran muy tolerantes en ese sentido. Pero lo eran en cierta medida porque el mundo pagano así lo era. Esto empieza a romperse con los judíos y con el cristianismo, porque son religiones que niegan la posibilidad de dioses ajenos. Y no solo niegan la posibilidad de dioses ajenos, sino que además excluyen la posibilidad de que un cristiano, por ejemplo, sacrifique, inciense, honre a los dioses paganos. Y entonces, desde el surgimiento del cristianismo, este se convierte en un problema para el Imperio Romano. Por razones que no viene al caso profundizar hoy, pero que probablemente tengan que ver con el mensaje dirigido hacia, que prendió sobre todo en las clases bajas, el cristianismo empieza a crecer muy fuertemente. Y entonces empieza a ser primero tolerado y después perseguido. Y es difícil pensar que el estatus o el esquema de tolerado se hubiera mantenido durante mucho tiempo. Porque el problema que tiene el Imperio Romano con los cristianos es esa negativa a respetar a los dioses romanos. Y esto es grave porque una de las bases sobre las que se asienta el poder del emperador romano es en la religión. Porque recuerden que el emperador romano es el Pontifex Maximum, o sea, es el sacerdote máximo del culto romano. Recuerden también
que varios de los emperadores romanos, incluso, voy a dejar de compartir un momento para verles a la cara, a su muerte son proclamados dioses, ¿se acuerdan? No, corríjanme, por favor, mi memoria post-COVID a veces falla, pero creo que fue, no me acuerdo si fue Claudio, creo que las últimas palabras de Claudio fueron, me estoy convirtiendo en un dios, ¿se acuerdan? Cuando está falleciendo, en lugar de decir, ay, me muero, ay, ya me voy, ay, les dejo los terrenos de la abuelita, sus últimas palabras son esas, son, me estoy convirtiendo en un dios. Las últimas de Nerón fueron, estos son los refrescos de Nerón, ¿no? Que toma agua de un charco. Dice, estos son los refrescos de Nerón, ¿no? Las últimas de Julio, se supone que son eu tu brute, tú también bruto, aunque yo creo que dijo otra cosa en latín que seguramente no podríamos mencionar aquí en clase, ¿no? Pero en todo caso, sucedía eso. Entonces, el emperador es uno de los pilares, insisto, de su poder, es que es también el pontífice máximo de la religión. Y que, insisto, varios emperadores se convertían, pasado el tiempo, en dioses. Entonces, negarte a ofrecer un holocausto o negarte a ofrecer tus respetos a la religión romana era, de cierta manera, rechazar al emperador, negar una parte de la potestad del emperador. A lo mejor la palabra no es la más feliz porque potestas para los romanos significaba otra cosa, pero era de cierta manera rechazar al emperador. Entonces, por eso el cristianismo se convierte desde un principio en un problema para el imperio romano. Pero el cristianismo empieza a crecer y el Estado romano empieza a invertir demasiado en controlar al cristianismo. Porque hay que perseguirlos, porque hay que limitarlos, porque entonces hay que mandar soldados, no existía el concepto que tenemos ahora de policía, hay que mandar soldados, hay que controlarlos, y todo eso en un momento en el cual ya el imperio romano de Occidente, pues ya, ahora sí que como dicen en Los Simpson, mi vieja mula ya no es lo que era. Entonces, el imperio romano tiene que empezar a pensar en cómo optimizar sus recursos. Y entonces, y regreso aquí a la presentación, pues vamos a ver que 3 emperadores resultan fundamentales en esto. Constantino el Grande, del que tenemos aquí la cabeza de una estatua colosal de Constantino. Esta es una obra de arte que a mí siempre me ha sorprendido mucho. Me gusta mucho porque, si se fijan, aquí se empieza a ver ya el cambio del arte de la antigüedad, que es un arte basado en la individualidad, en cuerpos perfectamente esculpidos o pintados, hacia el arte hierático de la época medieval, ¿no? O sea, si vemos el rostro de Constantino, ya no es el rostro fluido, ya no es el rostro que veíamos, por ejemplo, no sé, en las estatuas de Julio. Ya es un rostro como más serio, como más enjuto. Ya se parece más a lo que veremos después en época medieval. O sea, aquí ya estamos entrando al arte tardío de Roma, ¿no? Entonces, Constantino lo que establece es, primero, la libertad de cultos, y después, la idea del cristianismo, no propiamente catolicismo, sino del cristianismo, como la religión del Estado. ¿Se acuerdan aquel mito de la cruz que se le aparece a Constantino en una batalla, ¿no? Se le aparece una cruz con un letrero en latín que dice, con este signo vencerás, in hoc signum vinces, creo que dice en latín. Con este signo vencerás, con este símbolo vencerás. Entonces Constantino establece como religión de Estado la cristiana. Sin embargo, no proscribe otras religiones. En eso digamos que Constantino sigue la idea romana de que hay una religión, la religión romana, ahora ya la religión cristiana, pero que esa religión no sustituye a las otras. ¿Me van siguiendo? Entonces, Constantino no prohíbe otras religiones. A ver, ¿usted quiere seguir consultando al oráculo de Delfos? Pues sígalo consultando. ¿Usted le quiere seguir rezando a Zeus? Sígale rezando a Zeus. ¿Usted quiere seguir yendo con las vírgenes vestales? Vaya con las vestales. Pero la religión de Estado se vuelve el cristianismo. Es interesante observarlo, porque entonces el que sea una religión de Estado
no convierte necesariamente al Estado en uno de tipo intolerante, que eso surge después, sino simplemente decir, esta es la religión oficial, lo cual quiere decir que esta va a ser la religión protegida, de alguna manera. Viene después un intento de regreso al paganismo con aquel famoso emperador llamado Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata. Apóstata porque renuncia a la fe cristiana. Juliano, como ustedes saben, fue un emperador educado como filósofo. Digamos que los dos emperadores filósofos, por decirlo de alguna manera, que tuvo Roma fueron Marco Aurelio, el autor de los Soliloquios o las Meditaciones, filósofo estoico, y Juliano. Juliano se educa entonces en Grecia como filósofo en un momento histórico en el que el paganismo va absolutamente de bajada, va desapareciendo, pero todavía queda. Entonces, los filósofos que educan a Juliano son filósofos paganos en Grecia. Cuando Juliano, por estos rebotes y estas circunstancias extrañas que tenía la política romana, llega emperador, Juliano lo que hace es, pretende restaurar el paganismo. Entonces, hace a un lado la idea del catolicismo como religión de Estado y adopta de nueva cuenta el paganismo. Pero el problema al que se enfrenta Juliano es que ya para este momento histórico, el cristianismo está muy imbricado en la estructura del Imperio Romano y el paganismo ha decaído mucho, ha decaído mucho. Entonces, por ejemplo, se encuentra Juliano con que los templos paganos, con que primero muchos templos paganos se han vuelto templos cristianos. Segundo, algunos templos paganos que quedan, pues están en estado ruinoso. Entonces, pues ahí va el Estado romano a meterle lana a recuperar esas construcciones y el culto público pagano. Hay una estupenda biografía novelada de Juliano, se las recomiendo mucho, de un gran autor americano que se llama Gore Vidal, que es además tío de aquel Gore que intentó ser presidente de Estados Unidos, de Al Gore, es tío de él. Uno de los grandes literatos americanos del siglo XX, Gore Vidal. A la muerte de Juliano, que además era un emperador barbado, que él le gustaba verse como filósofo, le agarraba look de filósofo. A la muerte de Juliano, todo su intento de regresar al paganismo fue a la basura. Se reinstaura con Teodosio el cristianismo, pero ahora sí como religión única, como religión única. Entonces, fíjense cómo vemos tres cosas que son importantes para el día de hoy en México, desde la óptica del Imperio Romano tardío en Occidente y el joven Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino. Primero, la idea de que pueda haber una religión oficial sin que sea la religión única. Eso, digamos, con Constantino. O sea, una religión privilegiada, una religión a la que incluso puede haber pues ciertos incentivos fiscales, pero que no se establece como la fe única. Que, insisto, eso era muy romano, eso era muy propio de la cultura romana. Segundo, la idea de regresemos al pasado, de una nostalgia del paganismo. Y en tercer lugar, pues, el surgimiento. Ay, perdón. Hoy como que sí me pegó la alergia. Es más, a ver, vamos a hacer algo. Permítanme un segundito, me voy a tomar mi medicina para la alergia porque siento que me va a estar dando mucha lata y no quiero interrumpir la clase. Un segundito. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estas tres ideas las encontramos, insisto, ya en el Imperio Romano. Ahora bien, es con San Agustín, a quien lo tenemos aquí
presente en forma de piedra, es con San Agustín que surge ya una justificación teórica del Estado confesional, o sea, del Estado que establece una religión única. Porque Teodosio toma esa decisión por razones políticas, sí, religiosas, pero esencialmente por razones políticas. Pero hay muchas veces las decisiones políticas requieren un respaldo teórico, ¿no? Sobre todo para sustentar esa toma de decisiones. Eso lo da San Agustín. Y fíjense de qué figura estamos hablando. O sea, no estamos hablando del licenciado Chiripiorcas. Estamos hablando de justamente uno de los grandes pensadores de Occidente, de San Agustín, que nos dice que la justificación del Estado en general, se encuentra en que el Estado busca obrar de manera justa. Los estados buscan buscan actuar conforme la justicia. Pero la justicia es divina. Digo, no estoy dando mi opinión, estoy un poco reconstruyendo a San Agustín, ¿no? Si se me permite. Y que solo se puede conseguir la justicia si se siguen las órdenes, los dictados divinos. Por lo tanto, el único estado justo es el estado que sigue, digamos, el derecho natural. Pero el derecho natural, en este momento histórico, estamos hablando del inicios del medioevo, el derecho natural de inspiración teológica, o sea, lo que Dios dice. Por lo tanto, el Estado puede, casi deberíamos decir, debe ser absolutamente intolerante con cualquier otro culto que no sea el culto cristiano. Solo puede tolerarse, es más, no solo puede tolerarse, solo se puede permitir el culto cristiano. Porque cualquier otro culto va en contra de la idea de justicia, que es la esencia del Estado. Si el Estado lo permite, cualquier otro culto, es un Estado injusto, es un Estado que se está alejando de aquello que le da sustento, que es el derecho natural, que se basa en la verdad revelada de Dios. Y esto probablemente también nos lleva a entender esos conflictos tan graves de toda la Edad Media entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla. El gran cisma de Occidente, ¿no? Y cómo durante, pues en varios sínodos, el último creo que en 1440 y tantos, se intentó la reunificación de las iglesias y nunca se consiguió del todo, porque atendía esencialmente a que la construcción de un Estado confesional tenía que ver con una cierta manera de entender el desarrollo del gobierno. Y así llegamos a la época renacentista. En el Renacimiento hay varios pensadores que podríamos retomar un poquito para plantear esto. Por ejemplo, uno de ellos pudiera ser Dante, ¿no? Dante, que como ustedes saben, escribe la comedia, pero no solo escribe la comedia. Dante, como buen hombre, digamos, del primer Renacimiento, se dedica, al igual que Maquiavelo, pues se dedica a escribir, pero también se dedica a hacer política y a escribir sobre la política. Y Dante tiene un libro, un tratado que se llama De la monarquía, donde Dante defiende, sí, ese Dante Alighieri, defiende la idea de la monarquía como la forma de gobierno adecuada. Pero a mí me pareció que esto puede ser más claro aún en Maquiavelo. Y aquí les subí la foto de un texto del que tengo, de hecho esa foto, digamos, el libro es mío, esos deditos que se ven ahí son los míos, de un texto de Maquiavelo que lo encontramos en la primera década, en el discurso sobre la primera década de Tito Livio. Y le pedí al compañero José Campos Posadas, José, si nos estás viendo en una computadora, si pudieras ayudarnos a leer lo que dice esta lámina en la parte izquierda, por favor. Sí, con gusto, doctor. El Estado confesional, discurso sobre la primera década del Tito Livio, meditando en qué consiste que los pueblos antiguos fueran más amantes de la libertad que los actuales, coreó procedente del mismo motivo que hace ahora a los hombres menos fuertes. ¿Cuál es la diferencia de educación fundada en la diferencia de la religión, enseñando la nuestra, la verdad y el verdadero camino? Hace que se tenga en poco las horas de este mundo, pero los gentiles, estimándolas y considerándolas como el verdadero bien, aspiraban a ellas con mayor vigor y energía. Muchas gracias, José. A ver, este texto de Maquiavelo nos dice, me parece, muchas cosas. Primero, hay que pensar en algo. Maquiavelo escribe esto en pleno Renacimiento en Italia. Maquiavelo es un hombre que a veces está al servicio del gobierno de Florencia, pero que en ocasiones está al servicio del Papa.
De hecho, este libro que le estoy presentando aquí, me costó mucho conseguirlo, no mucho de dinero, sino mucho tiempo, porque tiene una obra que es muy difícil conseguir de Maquiavelo, que es su estudio sobre la Constitución de Florencia. Es un trabajo chiquito, creo que no llega a las 10 páginas, pero complejo de encontrar. Seguramente en internet se encuentra. Donde le hace un estudio de eso, de la Constitución de Florencia, entendida como la costumbre y el cómo se gobernaba esta ciudad, a un papa, y donde en este documento claramente le recomienda hacer fraude electoral. O sea, sin duda le recomienda hacer fraude electoral, y además le dice cómo. Pero además de ese texto, compila este volumen de Maquiavelo justamente el discurso sobre la primera década de Tito Livio. Y aquí, fíjense varias cosas. Primera, nos muestra cómo ya en ese momento histórico, la época medieval, bueno, perdón, la época renacentista, ya se había dado clarísimamente esta profunda colaboración entre el Estado y la Iglesia, pero siempre había sido una relación muy compleja. Es la famosa teoría de las dos espadas, ¿no? Que se desarrolla justamente en la época medieval. Por un lado la espada religiosa, pero por otro lado el Estado. ¿Y quién es el superior? ¿El Papa o el emperador? ¿Quién es? No sé si se han fijado en algo, miren, voy a dejar de compartir, ¿no? Porque quiero verles. Recuerden las coronas de los reyes y de las reinas. Si se han fijado, no estoy pensando en las diademas de los emperadores, no, las coronas ya, digamos, de la época medieval para acá. ¿Se han fijado? Si se fijan, hay dos tipos de coronas. Hay unas coronas que son abiertas, están así y está abierta. Y hay otras que están como cerradas, ¿se han fijado? La corona abierta significa que quien usa esa corona tiene un superior. Tiene un superior. Por eso una corona de un marqués, de un duque, ya no se usan, pero en la época medieval sí se usaban, siempre eran coronas abiertas, porque tenían un superior. La corona cerrada era la del emperador, porque él no tenía, era una forma de afirmar que él no tiene superior en la tierra. Ahora, si se fijan en los papas usaban un sombrero, creo que se llama tiara, pero por favor corríjanme quien conozca mejor de vestimentas talares, como alto, que tiene 3 coronas. 3 coronas. O sea, tú, emperador, tienes una cerrada, yo tengo 3 y cerradas. Que era una forma, una cierta manera de decir quién es el superior. O sea, hay una confrontación entre el Papa y el emperador. Y podemos recordar ahí a Federico Barbarroja y las excomuniones y ir de rodillas a pedirle perdón al Papa y todo esto. Pero aún en esos momentos de mayor enfrentamiento, hay una cosa clara, hay una absoluta intolerancia religiosa, porque el Estado es católico. En un momento donde además no está arraigado la idea o el sentido de nacionalidad. Tú no eras italiano, tú eras del reino de las 2 Sicilias, o de la República de Venecia, o de la República de Florencia. Tú no eras griego, tú eras del exarcado de Ravenna, o eras del tema de Epiro. Tú no eras alemán, porque Alemania no existía. Tú eras del reino de Westfalia o de Wurtemburgo. No hay una idea como la tenemos ahora de nacionalidad. Porque además, y ustedes lo saben, en la época medieval, las fronteras entre los reinos todo el tiempo están cambiando, porque todo el tiempo andan en guerra. ¿Qué es lo que nos une? Lo que nos une es la fe, la verdadera y única fe, la verdadera fe en la única religión. Y lo dice Maquiavelo en este texto, fíjense, cuando dice, voy a regresar aquí a la presentación, cuando dice, enseñando nuestra religión, la verdad y el verdadero camino. O sea, lo primero que hace Maquiavelo en este texto es, digamos, o lo que quiere dejar muy claro es, a ver, no, yo no estoy cuestionando la religión, ¿no? O sea, sí somos muy renacentistas y sí estamos poniendo al ser humano en el centro del razonamiento, pero no estoy diciendo que, no estoy atacando la religión de frente. Pero fíjense el contraste que hace. Maquiavelo dice, nuestra religión ha tenido un efecto en el Estado, porque nuestra religión, que dice, es la verdadera y la única y el camino que hay que seguir, o sea, se lava las manos antes de que se cure en salud, podríamos decir ahora, ¿no? Pero esto, que esta religión que lo que hace, dice, es busca la gloria futura, no la gloria actual,
no son las pompas de este mundo las que debes de buscar, sino las del otro. Bueno, establece una diferencia entre el ciudadano del mundo antiguo y el ciudadano del mundo actual. Del mundo actual cuando Maquiavelo escribe esto, ¿no? Entonces, ¿cuál era la virtud cívica de los griegos o de los romanos? Pues eran virtudes que tenían que ver con el amor a la libertad, la lucha por la patria, por el reino, por el imperio. ¿Cuáles son las virtudes que se enseñan ahora? Pues son otras. La de ser manso, la de ser paciente, la de obedecer, la de no esperar un premio en este mundo, sino en el otro. Lo dice don Jorge Manrique, ¿no? En las coplas a la muerte de su padre, que es un poema, uno de los grandes poemas de la literatura española, cuando dice, ¿no? Cuando la muerte llega por su padre y le dice pues, que estas glorias de este mundo no son las que debe de buscar, sino las otras que son eternales, dice el poema de don Jorge Manrique, tal vez la última gran obra medieval española, ¿no? Entonces, ya en la época renacentista empezamos a ver un poco esta idea de crisis, pero esto empieza a ser más complicado aún cuando empieza a surgir la Reforma católica. Lutero y sus tesis, Juan Calvino, John Hus, todos ellos, ¿no? Y bueno, pues por hablar después de Enrique VIII y demás. Porque entonces se empieza a romper la idea de que la gran comunidad es la comunidad católica. Y de que tú puedes pertenecer a otra comunidad que si bien reconoce al mismo Dios, le reza de una forma distinta. Esto que había sido un enfrentamiento con el Imperio Bizantino, pues en buena medida era visto como una cuestión que más tenía que ver con asuntos políticos y con externalidades del rezo. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo se persina un ortodoxo. Lo hace al revés. O sea, lo hace al revés que nosotros. O si han tenido oportunidad de ir a una misa ortodoxa, pues se parecen mucho a las misas antiguas, cristianas antiguas, son muy largas, por ejemplo, ¿no? En griego me ha tocado a mí escucharlas, obviamente no entiendo uno nada, pero bueno, pues ahí está, uno participando en el culto y aprendiendo cómo es. Pero a final de cuentas, ese era el enfrentamiento. Ahora, el enfrentamiento se tiene que dar ahora, o se da con cuestiones distintas, porque lo que se cuestiona es la autoridad del Papa, se cuestionan verdades reveladas. Alguien aquí me podría levantar la mano y decirme, oiga, pero pues ya había habido herejías antes, ¿no? Los arrianos, que tuvieron tanto peso, los iconoclastas en Oriente, ¿no? Pero cambia esto cuando hablamos de la Reforma ya en el siglo XVI, porque se da junto con otro elemento que es el descubrimiento de América, y con el tercer elemento relevante que es el renacimiento, esto es cambiar el foco de la historia de Dios hacia el ser humano. Entonces, todo esto pone en crisis esta circunstancia. Y más cuando empiezan a surgir auténticas religiones nacionales. El ejemplo es los anglicanos. O sea, cuando Enrique VIII rompe con la Iglesia Católica, no solo rompe él, rompe el Estado inglés. Y lo que provoca es decir, o sea, hay un cambio allí. O sea, la única religión permitida era la católica, pues, ¿qué creen? Ahora la única religión permitida es la anglicana. O sea, el Estado sigue siendo un Estado confesional, no más que cambia de religión. Deja de ser católico para convertirse en anglicano. Y esto mantiene la intolerancia religiosa. Nada más que ahora la intolerancia religiosa ya no es hacia los no católicos. Ahora la intolerancia religiosa es hacia los católicos. Y si no me creen, pregúntenle a Tomás Moro, ¿no? Y podemos ver ahí en el siglo XVI y en el siglo XVII justamente estas luchas para tratar de expulsar cualquier resabio católico en Inglaterra, porque, que es parte del problema que tienen con los escoceses, ¿no? Porque los escoceses mantienen la fe católica. Entonces, después tenemos las guerras religiosas, la paz de Westfalia, y todo esto empieza a construir la idea de que más allá de la religión hay algo que nos puede unir como pueblo. Creo que esto es muy evidente, o bueno,
A mí me parece evidente, no sé ustedes. Se los someto a su consideración. En el caso alemán, pensemos en la Alemania del siglo XVII, del siglo XVI, del siglo XVIII, ¿no? Digamos, en Alemania y en Austria, como pueblos de cultura germana, no como, porque Alemania todavía no existe, está Prusia y varios países ahí pequeños, ¿no? Sino como cultura. Bueno, el norte, hacia Dinamarca, por ejemplo, es protestante. Es la zona de Bach, ¿no? De Bach. Hasta la música es distinta. Eso es bien curioso, ¿eh? La música religiosa alemana de esa época es distinta entre el norte y en el sur, porque el culto es distinto. El sur hacia Austria, y lo que es ahora actualmente la parte sur, digamos, de Alemania, es católico. Esa parte es católica. Bueno, acordémonos, ¿no? ¿Quién es el patrono original de Mozart? El obispo de Salzburgo, que es un obispo católico. Pero hacia el norte son protestantes. Y entonces la música que compone Bach, la música religiosa de Bach, es una música hecha para el culto protestante, no para el culto católico. Pero incluso los órganos de iglesia son distintos. Eso es interesantísimo. Los órganos de iglesia para los que tocaba Bach y para los que compone Bach son distintos de los que se usaban en el sur, porque la misa, el número de personas, la forma en la que se cantaba era distinto. Eso para mí se me hace muy interesante. Pero los alemanes del norte hablan alemán, igual que los alemanes del sur y los austriacos. Los alemanes del norte comparten una misma cultura con los alemanes del sur. Entonces, se empiezan a dar cuenta que más allá de la diferencia religiosa, hay elementos culturales que los unen. O sea, son un pueblo, porque conjuntan una serie, diríamos ahora sociológicamente, ¿no? Son una nación, porque comparten una serie de elementos más allá de la religión, más allá de la religión. Y llega un momento donde lo empiezan a plantear, porque ustedes recuerdan que los príncipes alemanes del norte, protestantes, guerrearon mucho tiempo contra los príncipes católicos del sur, y llega un momento donde se dan cuenta que no van a ganar ni unos ni otros, que ningunos, ni los del norte tienen la fuerza suficiente para imponer su religión a los del sur, ni los del sur hacia el norte. Y a decir, bueno, ¿y si dejamos de guerrear por cuestiones religiosas? Y tú quieres rezar de una manera y yo quiero rezar de otra, y tú no me impones y yo no te impongo, y eso deja de ser problema. Santo remedio. Esto se manifiesta también en otros países, aunque probablemente con menor profundidad. El ejemplo es Francia, ¿no? Francia tiene una población importante de protestantes llamados, no recuerdo ahorita por qué, hugonotes, que el Estado francés sistemáticamente permite o persigue. Incluso tienen un rey de origen protestante, un Enrique, si no me equivoco, y aquí me podrán corregir, que frente a la muerte del rey es, digamos, el heredero, ¿no? Pero le dicen, usted no puede ser rey de Francia si no es católico y usted es protestante. Y él responde con una frase muy conocida, París bien vale una misa. ¿Se acuerdan? París bien vale una misa. Entonces, para ser rey me tengo que convertir, no hay bronca. Ahorita tráiganme al cura y que me bautice, me convierto. O sea, si para ser rey tengo que ser católico, voy a hacerlo. Entonces, por un tiempo hay una tolerancia importante a estas poblaciones protestantes. En otros momentos son perseguidos. Y en realidad esto no se resuelve sino hasta la Revolución Francesa. Y esto es muy importante, porque en la Revolución Francesa hay una afirmación del laicismo. Porque se dice, a ver, ¿pueden ser diputados los protestantes? Sí, claro. Oigan, ¿los judíos tienen derecho? Sí, claro. ¿Por qué no? Son franceses. O sea, ya el criterio, fíjense, es la vez que más claramente encontramos, o la primera vez en la que más claramente encontramos, que lo relevante no es cómo rezas, o a quién le rezas, o si rezas, sino que lo relevante es que perteneces a una comunidad política, la comunidad política francesa, y que entonces
para pertenecer a esa comunidad no se te puede exigir una religión. Para ser parte de esa comunidad nacional no se te puede exigir una religión, pero tampoco se te puede imponer una religión. Y además, no deben establecerse privilegios hacia una religión en detrimento de otras. Y esta afirmación la encontramos ya con esa claridad en la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Esto también es muy relevante porque recordemos el lenguaje de la Declaración Francesa, que es un lenguaje universal. Los franceses hacen lo que hicieron también los americanos unos años antes en la Declaración de Independencia, hablan urbi et orbi. Es más, no hablan urbi, hablan orbi, o sea, hablan para todo el mundo, porque hablan de que son los derechos del hombre y del ciudadano en cualquier lugar, en cualquier lugar. Claro, después empezaron a matizar, ¿no? Pero de inicio el discurso es un discurso universalista. Es cierto, los ingleses ya desde el Petition of Rights y el Bill of Rights del siglo XVII habían venido hablando de derechos humanos, pero los encuadraban no como algo universal, sino como algo propio de la cultura y del pueblo, de la historia del pueblo inglés. Es cierto, también los americanos también son los primeros que hablan en un lenguaje universal, pero los americanos todavía tenían apelaciones a Dios. Tan tenían apelaciones a Dios que ustedes lo saben. ¿Sobre qué jura el cargo el presidente norteamericano? ¿Sobre una foto de Abraham Lincoln? Sobre la Biblia. Es correcto, sobre la Biblia. Y además, fíjense qué dato tan interesante. La Biblia que usan es la Biblia sobre la que juró el cargo Abraham Lincoln. De hecho, es la Biblia sobre la que juró el cargo Abraham Lincoln. Hay otros países que hacen algo similar, ¿no? Argentina, por ejemplo. Y esto ha llevado, por ejemplo, a discusiones jurídicas interesantes que en México serían totalmente baladís, ¿no? O sea, porque se dice, ¿qué pasa si llega un presidente o una presidenta que no tiene como libro sagrado a la Biblia, sino que tiene como libro sagrado al Corán, o la Torá, o al Bhagavad Gita? ¿Tendrá que jurar sobre ellos? Es una discusión que, por ejemplo, en México nunca hemos tenido, ¿no? Porque no juramos sobre la Biblia, es más, no juramos. Pero en el caso de estos países como Argentina o como Estados Unidos, pues sí se ha discutido. Recordarán ustedes, por ejemplo, que se hablaba en el caso de Barack Obama, ¿no? Que su papá es musulmán, o era, ya falleció, musulmán. Entonces había dudas y que si Obama es musulmán, entonces ¿sobre qué va a jurar, no? O cuando en Argentina fue presidente, digamos, recientemente fallecido, Carlos Saúl Menem, ¿no? De origen libanés. Es que se decía, bueno, ¿y qué tal si llega alguien que reza a otros dioses? ¿Habrá que cambiar el libro sobre el que se jure? Pero bueno, ese no es un problema que tenemos nosotros en México. Con Francia nace modernamente el Estado laico. Ahora, sí quiero hacer una puntualización. El laicismo a la francesa es distinto que nuestro laicismo. Los franceses tienen, en términos generales, una visión mucho más, ¿cómo decirlo? Estricta, creo que podría ser la palabra. Mucho más estricta del laicismo. Son más rigurosos, por decirlo de alguna manera. Con esto no estoy diciendo que estén bien o estén mal, o que los debamos copiar o que no los debamos copiar. Simplemente estoy tratando de establecer una línea divisoria. El liberalismo mexicano, en su origen, el primer liberalismo mexicano, el de Fray Servando, por ejemplo, o incluso las primeras corrientes sociales del pensamiento político mexicano, ya del México que busca ser independiente, estoy pensando en Morelos, mantienen la idea de un Estado confesional. O sea, son, digamos, liberales en algún sentido o incluso buscan una república, pero una república confesional. Y lo podemos recordar, nuestra Constitución de 1824, por ahí la tengo acá atrás, pero bueno, no la original, una similar, dice expresamente, y si quieren les puedo hasta buscar ahorita el artículo, dice, la religión, para la República Mexicana, la religión será perpetuamente la católica. Perpetuamente la católica. Entonces, una constitución que consideramos liberal, como la de 1824, establece que tenemos una religión oficial, la católica. Y la legislación hasta el 57, bueno, un poquito antes, hasta el 55 más o menos, la legislación en México no solo le da esa
privilegio a la religión católica o a la Iglesia católica, sino que además establece una serie de privilegios y prebendas fiscales, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, de que el santo viático vaya por las calles. La costumbre que teníamos cuando se inauguraba un nuevo periodo de gobierno, cuántas veces le tocó a Santana, de realizarlo con una misa solemne, con un Te Deum, ¿no? Y no solo a Santana, sino también, por ejemplo, a Anastasio Bustamante. Teníamos esa figura. Ahora bien, esto empieza a cambiar a partir con la segunda generación del liberalismo mexicano. Estoy pensando en la generación de Francisco Zarco, de Melchor Ocampo, de Benito Juárez, que es, con la salvedad que voy a decir en un momento, es una generación de liberales que son católicos. Bueno, lo sabemos, ¿no? ¿Quién era el preceptor de los hijos de Juárez? El obispo de Oaxaca. Y esto es algo histórico, o sea, no le estoy levantando falsos al Benemérito de las Américas, esto es algo histórico, ¿no? Pero que entienden que debe haber una afirmación del poder estatal y que esa afirmación del poder estatal solo se va a poder hacer si se da por encima de los poderes fácticos. ¿Y cuáles eran los dos poderes fácticos más importantes en ese momento? El ejército y la iglesia. Todavía no existía la industria como la conocemos ahora, no había redes sociales. Entonces, bueno, pues los poderes fácticos sobre los que se tenía que afirmar el Estado era el ejército y la iglesia. Entonces, pues hay un ataque contra ambos. Vamos a quitarles privilegios, vamos a quitarles prebendas, para que sea el Estado el que mande y no cualquiera que dé un cuartelazo, para que sea el Estado el que mande y no la iglesia. Y esto pasa por debilitarlos. ¿Y cuál es una forma de debilitarlos? Quitarles ingresos, lo cual fue importante particularmente en el caso de la iglesia, porque recordemos que la iglesia mexicana era hasta mediados del siglo XIX el principal terrateniente. O sea, los ingresos no solamente eran de las limosnas que obligatoriamente se tenían que dar, sino que eran de las grandes extensiones territoriales que tenía la Iglesia Católica. Porque por muchísimos años, o sea, desde la colonia, por ejemplo, era una costumbre de que se le hacían donaciones de tierras a la iglesia o de haciendas. Entonces, la iglesia había venido a propiedades que después la iglesia, en base a su propia normatividad interna, no podía vender. Entonces eran los bienes que se conocían como los bienes de manos muertas. Y porque la idea esta de manos muertas quería decir que había grandes extensiones de tierra en poder de la iglesia era el principal hacendado del país en estas épocas, pero muchas de esas extensiones no se cultivaban. Se habían cultivado 50 o 100 años antes cuando se los donaron a la iglesia, pero después ya la iglesia no los cultivaba. Entonces viene la famosa desamortización, la ley de desamortización, que lo que implica, tiene muchos impactos en las comunidades indígenas, pero no voy a hablar de eso porque no es el tema. Pero lo que implica respecto de la iglesia es la obligatoriedad de vender propiedades. La obligatoriedad de vender propiedades. Frente a esto, obviamente, pues a la iglesia no le parece y claramente hay una alianza política con el grupo contrario a estos segundos liberales, que es el grupo conservador. Tal vez el único liberal que brinca en este esquema que he estado narrando es don Ignacio Ramírez. Porque Ignacio Ramírez, gran liberal, fundador de instituciones del Estado mexicano y del Estado de México, Ignacio Ramírez públicamente se reconoce como ateo. Es el primer gran escritor y gran político mexicano que se reconoce como ateo. Casi, o sea, no lo lincharon, perdónenme la referencia porque Dios es grande, pero por poco lo linchan cuando reconoce públicamente que es ateo. Pero digamos que en ese sentido, y es uno de los grandes liberales sociales de nuestra historia, ¿no? Pero es el primero que hace esta proclamación. Entonces empezamos a buscar, a partir de ese momento histórico, construir un Estado laico. Esto fue muy complejo. Históricamente, ustedes lo saben, no estoy sino haciendo un rápido recuento. Fíjense cómo fui de Roma al caso mexicano, ¿no? Pero es historia de México, que ustedes probablemente conozcan incluso mejor que yo. Pero es la idea del nacimiento del Estado laico. Y esto se manifiesta muy claramente con la Constitución del 57. Porque por primera vez, que es una constitución dictada en el nombre de Dios, y que si ustedes buscan las crónicas, hay hasta grabados,
se juró sobre un crucifijo todavía, ¿eh? O sea, esta Constitución del 57 todavía tenía esas implicaciones religiosas, pero que establece las bases de un Estado laico. Por ejemplo, después de la Constitución 57, los cargos ya no se juran, sino que se protestan, porque la jura tiene un elemento religioso que es muy evidente para ustedes. Si recuerdan el Decálogo, uno de los mandamientos del Decálogo es: no jurarás el nombre de Dios en vano. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, la idea de la jura es esa. O sea, la idea de la jura es: voy a cumplir con la Constitución, y si no la cumplo, pues que me lo reclamen aquí en la tierra, pero que me lo reclame Dios en el más allá, porque estoy jurando en su nombre. ¿Se fijan? Estoy vinculando mi existencia terrestre, pero también mi existencia ultraterrena al cumplimiento de este mandato al que me estoy comprometiendo. O sea, en términos religiosos, no es un juego. Si ustedes ven, por ejemplo, leyes, documentos oficiales del siglo XIX, todavía, incluso al inicio de la vigencia de la Constitución del 57, se van a encontrar cosas muy curiosas. Por ejemplo, yo he visto documentos, yo he visto los originales, o sea, esto nadie me lo contó, de la legislatura del Estado de Querétaro, de estos años, que empiezan, fíjense cómo encabezaban las leyes que le mandaban al Ejecutivo, ¿no? O sea, en el nombre de Dios, por quien los legisladores decretan lo justo. ¿Se fijan? Y estoy seguro que no es la única legislatura que hace eso. En el nombre de Dios, por quien los legisladores decretan lo justo. Es muy claro. Quien puso esa frase, quien ideó esa frase, había leído a San Agustín. O sea, ahí clarísimamente hay una invocación a San Agustín. Y utilizo la palabra invocación con plena conciencia de su significado. Hay un llamamiento a las ideas agustinianas acerca de la legitimidad del Estado. Viene la Constitución del 57 y empieza a suceder algo muy peculiar. Es más, creo que tengo el texto aquí porque sería interesante leerles el documento. A ver, déjenme ver si lo ubico rápido. No lo ubiqué rápido. Pensé que lo tenía más a la mano. A ver. Cuando empieza a ser vigente la Constitución del 57, y esto es algo que ustedes pueden rastrear ahí en las entidades desde donde me siguen, se obligó a todos los funcionarios públicos, y hablo en masculino porque en ese entonces solamente eran hombres, a que protestaran el cumplimiento de la Constitución, ya no la jura, sino la protesta de la Constitución. La Iglesia Católica, que estaba en contra de la Constitución del 57, establece que todo aquel que proteste la Constitución está excomulgado. Y entonces se generó un problema gravísimo para muchas personas, un problema humano para muchas personas, porque pensemos en algo, estamos hablando de México en 1857. Entonces, estamos hablando de una época en la que encontrar trabajo no era fácil, con grandes alteraciones en la paz pública, con muchas cuestiones. Bueno, si tú como funcionario público protestabas cumplir la Constitución, te excomulgaban. Si tú, funcionario público, te negabas a protestar la Constitución, te despedían. Entonces tenías que decidir si te condenabas a ti mismo y a tu familia a una circunstancia en la tierra de gran penuria económica, en ese momento histórico, o sea, fíjense de qué año estamos hablando, o condenabas tu alma. Lo cual es terrible, ¿no? O sea, el día de hoy a lo mejor alguien de aquí puede decir: ay, doctor, pero pues, ¿no? Pero situémonos como mexicanos de esa época histórica, era terrible. Entonces, por ejemplo, y esto se ha recogido en varios libros, lo que sucedía en muchas ocasiones es que, bueno, pues el funcionario protestaba el cumplimiento de la Constitución y después, presionado por el gobierno o presionado por la iglesia, organizaban retiros especialmente para eso, les obligaban a firmar o les presionaban para firmar documentos donde se retractaban de su protesta de la Constitución por ser contraria a la verdadera religión. Así decían, eran de formato, estas renuncias eran de formato, de machote, pues. Entonces, fíjense qué terrible. Y bueno, ya sabemos todo este enfrentamiento que se da durante el siglo XIX. Y tenemos entonces el surgimiento de esta idea del Estado laico. Le pediría a la compañera Susana Mendoza. Susana, si estás en computadora, si puedes leernos la lámina que está aquí a la izquierda, por favor. Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Gracias. El Estado laico
En un Estado laico, las corporaciones eclesiásticas se sujetan al poder civil de la misma forma que todos los demás integrantes del Estado. Los dirigentes políticos reservan los actos de culto a su esfera privada, y el ordenamiento jurídico está libre de principios metafísicos y de contenidos que corresponden a la perceptiva propia de un credo religioso que solo puede vincular a quienes lo aceptan de manera individual y libre, porque no debe obligar a nadie mediante los instrumentos coercitivos del Estado. Muchas gracias, Susana. Esta definición descriptiva, me parece que una definición descriptiva, la encontramos en el texto que estoy proyectando aquí de don Diego Valadez, que es un texto muy reciente de él, que se llama El Estado laico, Reflexiones constitucionales, un libro del año pasado editado por Tirán. Y quiero que la observemos, me parece que es una buena definición. En un Estado laico, la Iglesia se sujeta al poder civil. Hay una relación de subordinación. Ahora, no es una relación de subordinación absoluta, porque, por ejemplo, pensemos en lo que se conocía como la regia prerrogativa, ¿no? Que era el derecho que tenían los reyes de España de autorizar los nombramientos, por ejemplo, de obispos, ¿no? Que se realizaba por parte del Papa. Y que cuando México se independiza, pues fue una lucha que tuvo las presidencias de México con el Vaticano, porque lo que interpreta el Vaticano es que al ya no ser México parte de del reino español, pues entonces desaparece esa obligación del visto bueno del monarca, y lo que dice el gobierno mexicano es que no desapareció, sino que ahora ya no lo ejerce el rey, sino que lo ejerce el presidente de la República, ¿no? No, a ver, no, tampoco se trata de eso. Se trata simplemente de que sí debe haber una sujeción, pero no quiere decir que en todos los puntos o en todos los aspectos. Por ejemplo, un auténtico Estado laico no puede estar decidiendo cuestiones de culto público. ¿Me van siguiendo? También nos dice que los dirigentes políticos reservarán los actos de culto a su esfera privada. Todo dirigente, toda figura pública, toda persona que detenta un cargo de representación popular o un cargo de gobierno, sigue siendo persona. O sea, se da esta dualidad, ¿no? Que tantas veces nos ha generado problemas. Por un lado, sigue siendo una persona, pero por otro lado, pues, también desempeña un cargo público. Un cargo público. Ahora bien, eso implica que en tanto persona sigue manteniendo sus derechos personales, sus derechos a una cuestión religiosa, sus derechos a tener una fe y a practicar su religión, pero que debe mantenerlos dentro de esa esfera privada. Dentro de esa esfera privada porque no puede pretender imponer o que de alguna manera se entienda que esa es la fe que debe de mantener el Estado o que esa es la fe que el Estado va a privilegiar. No, esto no puede ser de ninguna manera así. El segundo elemento dice, bueno, por ejemplo, ¿eso quiere decir que no pueden acudir a actos de culto público? No, bueno, a ver, por ejemplo, una procesión es un acto de culto público que se puede realizar y se realizan los trámites y que incluso tienen hasta una trascendencia cultural e histórica, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues quiere decir que no puede acudir, no, pues sí puede acudir, pero acude o una celebración religiosa. Puede acudir, sí, pero a título personal, no como gobernante, no como representante popular. Eso es lo que quiero decir. El ordenamiento jurídico, segundo elemento, está libre de principios metafísicos y de contenidos que tengan que ver con una religión. El Estado no puede imponer una religión ni basar su dominio, jurídicamente hablando, en convicciones de tipo religioso. No lo puede hacer. Ahora bien, es cierto que distintas ideologías políticas tienen elementos que surgen de ciertas concepciones filosóficas que podemos rastrear hasta algunos pensadores que han sido relevantes para la política, pero también para la religión. Estoy pensando en Santo Tomás, estoy pensando también desde luego en San Agustín, por poner algunos ejemplos, ¿no?
Pero lo que no puede haber es esta idea de fundar la norma en una convicción religiosa. Dice, la perspectiva propia de un credo religioso que solo puede vincular a quienes lo acepten de manera individual y libre, pero que no puede obligar a nadie mediante los instrumentos coercitivos del Estado. Aquí, esto puede ser muy burdo o puede ser muy sutil. Puede ser muy burdo cuando pensamos en un Estado confesional de corte tradicional, ¿no? A ver, aquí solamente se puede tener tal religión, todas las demás están prohibidas. Bueno, eso es muy burdo. Pero pensemos en otras manifestaciones menos burdas. Por ejemplo, este es un ejemplo que me gusta ponerle a mis alumnas y alumnos de licenciatura. Voy a dejar de presentar. A ver ustedes qué piensan. Supongan el ejemplo siguiente. Supongan que en algún estado se expide una nueva ley de educación o se regula o se modifica una nueva ley de educación. Y en esta ley se establece que todos los lunes, después de honores a la bandera, las y los estudiantes tendrán obligatoriamente media hora para rezar. Pero esta ley no te dice a quién rezarle. No te dice cómo rezar, simplemente te dice, tendrán media hora para rezar. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Quien quiera participar, activando su micrófono, adelante. Buenos días, maestro, muchas gracias. Enrique, buen día, adelante. En esta parte me gustaría opinar. Me parece que esa parte de la disposición, si bien trata de respetar un poco la libertad religiosa, también impone ciertos límites, ¿no? Entonces, pues no tiene el gran objeto esta manera de regular esta expresión, ¿no? Porque al final pues también es limitativa y no está orientada hacia un mejor, hacia una mejor convivencia social. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Ok. Antonio, adelante. Vamos a escuchar varias intervenciones y luego hago un comentario. Adelante, Antonio. Gracias, doctor. Yo tengo una consideración. Si tengo una media hora para rezar, pero no estoy obligado a decir a quién le rezo, me parece que es una medida laica de alguna manera, porque puedo dedicarla a meditar, puedo dedicarla a la introspección, puedo dedicarla a planear mis actividades, y siempre y cuando no estoy yo obligado a decir por quién o cómo, porque yo no puedo evadirme de lo metafísico, que es lo que planteaba la definición que nos comentaba del libro de Valadez. Entonces me parece que mientras no haya una obligatoriedad, no me obliguen a rezar por tal o cual deidad, ni siquiera tenga la obligación de decir si estoy rezando, puedo dedicarlo a otras actividades, a analizar axiomas lógicos, etcétera, pero me parece que no entraría, no violaría un estado laico esta disposición. Esa es mi percepción. Muchas gracias, Antonio. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguna compañera que quiera hacer algún comentario? Alma Velasco, ¿tú qué opinas? ¿Se vale, no se vale? ¿Tú cómo lo ves? Retomando un poquito la idea que comenta el compañero anterior, si te dan un cierto tiempo, pero no te dicen a quién específicamente se le tenga que hacer como una oración o rezo, yo diría que, o sea, no estarías obligado a decir específicamente cuál sería tu preferencia religiosa. Perfecto, muchas gracias, Alma. Muy bien, ¿alguien más? Lourdes Esquivel, adelante, Lourdes. Buenas tardes, doctor. Yo creo que en cuanto a situación de las normas de trato religiosas,
es una cuestión que no debe de trascender a que te impongan. Yo creo que se debe de separar, como bien se ha venido separando la Iglesia del Estado, y creo que no se debe de imponer porque es una cuestión netamente personal, ¿no? Sin embargo, también tenemos el otro lado, que la Iglesia es una institución que tiene una participación importante tanto en la vida política como social de los estados, pues sí, del rumbo político y social de los estados y de los gobiernos. Y aparte es una cuestión que se utiliza también como una manipulación, ¿no? Pero ya de una manera más objetiva, yo creo que es una cuestión que no se debe de imponer, no es obligatoria. Se debe de respetar ese derecho al libre culto. Esa es mi postura, doctor. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Quiero que observemos algo. O sea, el problema está en las sutilezas. Iba a utilizar otra frase, pero no me pareció la adecuada. El problema está en las sutilezas. El tema está en las sutilezas. Porque en ocasiones este tipo de asuntos no son tan evidentes o tan directos o tan claros como solo le puedes rezar a tal Dios. No, porque eso es muy burdo. Sino que se presentan cuestiones que son mucho más difíciles, pero a la vez interesantes. Les voy a platicar un caso. No sé si alguien de aquí sea de la ciudad de Querétaro. ¿Hay alguien de aquí de Querétaro? Para que corroborara. Sí, tienes razón, Enrique. Para que corroborara lo que voy a platicar. Pero hace relativamente poco, la ciudad de Querétaro, la capital del estado homónimo, tenía un presidente municipal que cuando acababa sus eventos, o sea, hace 2 presidentes municipales, o sea, no hace mucho, de sus eventos públicos decía, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Y cuando me tocaba, en esa vida que tenía yo entonces, era consejero electoral del Instituto de Querétaro, pues me tocaba ir a eventos. Yo siempre me quedaba pensando, ¿no? Decía, primero me resultaba que no estaba yo seguro que fuera una afirmación correcta para un funcionario público en un evento público. Segunda, yo no sé si le rezamos al mismo Dios. Yo no sé si tu Dios se lleva con mi Dios. Yo no sé si a mi Dios le parezca adecuada la bendición que tú me estás dando de tu Dios. Entonces, mejor muchas gracias, no te la acepto, quédate con ella. Pero lo que estoy tratando de decir es que es una sutileza, porque alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, pero es que no hay agresión, porque no te está diciendo mi Dios, que mi Dios fulano de tal te bendiga, sino, ¿Dios? ¿Cuál? Si le preguntáramos a ese funcionario, a lo mejor nos diría, pues cualquiera, a ver, ¿tú en cuál crees? Pues en ese en el que tú crees, por eso dije que Dios te bendiga, pero no dije cuál Dios. Pero si se fijan, entonces se presta para todo este tipo de sutilezas, porque a lo mejor este ejemplo de la ley que les acabo de poner, pues les puede parecer poco probable, pero pensemos en este otro, que es un ejemplo real de un político que dice eso, que Dios los bendiga. Incluso también podríamos decir, bueno, ¿por qué no dice que las y los bendiga o que les bendiga, no? Pero bueno, eso ya es una cuestión de lenguaje que desde luego es muy importante, pero nuestra sesión no va por allá. Antonio, adelante, te escuchamos. Incluso aún siendo el mismo Dios, yo puedo no estar de acuerdo con que tú lo invoques en un acto público, ¿no? Y eso es algo que se da muy frecuente también en Guanajuato, a todos los niveles. También. Actualmente. Interesante. Gracias, Antonio, por traer la experiencia de lo que te ha tocado ver o vivir. A mí me parece que sería una ley inconstitucional, porque así como hay un derecho a creer en alguna religión, ustedes lo saben, hay un derecho a no creer en ninguna. O sea, no tenemos, en el Estado laico que somos hoy en México, no solamente hay un derecho, hay una libertad religiosa, una libertad de culto, que lo hay, sino que incluso hay una libertad de no creer, de no creer. Y este laicismo tiene que ver entonces justamente con eso. Claro, como nos comenta aquí Carlos Méndez, tiene que ver con eso. El Estado no solamente no puede imponer una religión, sino que el Estado tampoco me puede imponer que yo sea un creyente o que decida no serlo. Que vuelvo al ejemplo, es el caso de Ignacio Ramírez.
En un México donde hasta el liberal más furibundo era católico, Ignacio Ramírez se levanta y dice, pues yo no creo en nada. Y yo no creo en nada. Y pues era considerado el más radical de los radicales en eso, ¿no? Pero también tampoco buscó que todo el mundo fuera ateo. Entonces el Estado laico es un Estado, digamos, en la acepción que hemos ido construyendo nosotros, es un Estado que no impone una religión, pero que tampoco debe limitar la posibilidad de que la ciudadanía crea, o las personas creamos en lo que queramos creer. Por lo tanto, tampoco puede ser un Estado que esté en contra de una religión. Ustedes saben que esto ha sido particularmente importante en el caso mexicano, porque yo me detuve históricamente en 1857, pero bueno, podemos avanzar unos pocos años más, bueno, algunos años más, y hablar de lo que pasa en la cuestión del 17, ¿no? Se ratifica esta idea del laicismo, pero además, esta idea de que las iglesias no pueden tener escuelas, que las iglesias no deben de formar, y aparte de formar, no deben dedicarse a la formación de las personas, sino que esa es una labor regulada por el Estado. Y entonces podemos recordar, por ejemplo, cómo en los años 20, inicios de los 30, pues tenemos el famoso enfrentamiento militar de la cristiada, ¿no? Del que tanto ha escrito Meyer. O tenemos, por ejemplo, la afirmación al inicio de los años 30 de que la educación debe ser socialista. Entonces, también hay momentos donde el Estado mexicano pareciera, por muy distintas razones que no vengo aquí a cuestionar, como tampoco a defender, se volvió en contra de ciertas confesiones religiosas. Entonces, este enfrentamiento constante. Hasta llegar al estadio actual en el que nos encontramos, donde las iglesias encuentran una regulación con bases constitucionales y legales, como es, por ejemplo, la Ley de Asociaciones Religiosas, que establece la manera en la que se puede constituir una iglesia bajo una figura jurídica reconocida por el Estado mexicano. Muy bien, voy a regresar a la lámina. Entonces, podríamos nosotros decir que todo esto que he dicho, que llevo dicho hasta acá, nos ayuda a entender algo que ya nos señaló don Jorge Carpizo en este libro cuya fotografía estoy poniendo aquí, muy famoso de él, sus estudios constitucionales. Y don Jorge Carpizo retoma la idea de las decisiones fundamentales, que como ustedes saben es una idea de Carl Schmitt. Schmitt siempre es un autor que a mí no me gusta, no me gusta porque le reconozco genialidad, ¿quién sería yo para cuestionar su capacidad, no? Esta idea de decisiones fundamentales es una idea que ha pegado mucho en México y que es muy importante, sobre todo a partir de don Jorge Carpizo. Pero no puedo olvidar que Schmitt fue nazi. Y no lo estoy ofendiendo. Yo sé que ahora las palabras fascismo, nazismo y demás, a veces se usan con cierta ligereza. No, a ver, Schmitt fue miembro del partido nazi. Tenía su carnet y todo. Schmitt fue, digamos, el líder de los abogados nazis en Alemania. Schmitt defendía el régimen nazi. Entonces, sus ideas autoritarias y totalitarias se cuelan necesariamente en toda su obra. Entonces, yo creo que Schmitt siempre es un autor que hay que usarlo con mucho cuidado. No podemos, o sea, es demasiado importante como para, ha tenido demasiada influencia como para hacerlo a un lado, pero siempre hay que usarlo, me parece, con mucho cuidado. Y dicho esto, recordemos que Schmitt establece esta idea de las decisiones fundamentales como decisiones que son incluso previas a la Constitución, que se encuentran atrás y ex ante de la Constitución. Y que son decisiones que incluso, o sea, de la Constitución entendida como un librito, ¿no? Como un texto escrito. Y que son decisiones que tienen que ver con la historia de un pueblo en particular. Esas son las decisiones fundamentales. Por lo tanto, al plasmarlas el constituyente en la Constitución, lo único que está haciendo es seguir algo que está ya en el espíritu del pueblo. Eso. Entonces, esa idea nos llega a nosotros en México y la desarrolla muy claramente, me parece, o sea, de forma muy entendible, don Jorge Carpizo. Y Jorge Carpizo, en este texto de estudios constitucionales, nos dice que, digamos, podríamos decir que hay dos tipos de decisiones fundamentales. Aquellas que tienen prácticamente todos los países, o que pueden tener todos los países, y aquellas que son propias de nuestro país, de México, como producto, insisto, en nuestra historia.
Aquí insisto, hay que recordar, las decisiones fundamentales son producto de la historia y del desarrollo político de un país. No es algo que copiamos, no es algo producto de el derecho comparado, sino de nuestra historia. Entonces, digamos que las generales serían la soberanía, los derechos humanos, la división de poderes, el sistema representativo. Así nos lo pone don Jorge Carpizo. Pero cuando habla de México, Jorge Carpizo habla de 3 más. Digo, aquí hay 4, pero ahorita voy a explicar por qué. Hay 3 más para Jorge Carpizo. Una, el régimen federal. O sea, que México sea una federación. Y históricamente lo sabemos, ¿no? Fue parte de la lucha entre liberales y conservadores. Y también sabemos que la mayor parte de los países en el mundo no son federaciones, son países centralistas. Segundo, nuestro modelo de control de constitucionalidad. Este modelo un poco mixto, ¿no? Entre el americano y el europeo. Tercero, dice Carpizo, y estoy usando sus propias palabras, no son mías, la supremacía del Estado sobre las iglesias, como otra decisión fundamental de nuestra historia política mexicana, plasmada en la Constitución. O sea, está en la Constitución, pero no porque se le ocurrió ahí a un constituyente muy de avanzada o a un constituyente muy doctrinario, sino porque se había luchado por eso en el campo de batalla, como se luchó por eso, como se luchó en el campo de batalla por el régimen federal, ¿no? Yo creo, hasta ahí digamos el apunte de don Jorge Carpizo. Ahora va el mío. A mí me parece que habría que sumar dentro de las decisiones fundamentales otra más, que sería el que somos un Estado multicultural. Pero don Jorge no lo abordó, probablemente porque su texto es de los años 80 y todavía el tema de la multiculturalidad no nos importaba tanto como nos importa hoy. Entonces, probablemente creo que hoy podríamos, a mí me parece incorporar esta idea de la multiculturalidad, probablemente no sería la única, probablemente tendríamos que incorporar otras. Habría que ver. Muy bien, pero lo que me parece relevante entonces es esto, o sea, todo este rollo histórico que me tiré es porque la separación iglesia-estado no es una disposición cualquiera, sino que es una disposición que se ancla directamente en nuestra propia historia, Vamos de tiempo, bien. Hay algunas disposiciones internacionales, dejamos por un lado la historia, dejamos también un poco la doctrina y entramos al entramado normativo, ¿no? Hay algunas disposiciones internacionales que vale la pena tomar en cuenta. En primer lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 18 nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y que este derecho implica el tener o adoptar una religión o las creencias que se tengan y la libertad de manifestarlas, ya sea de manera individual o colectiva, en público como en privado, mediante los distintos ritos que esto tenga lugar. Lo cual implica este derecho que hemos hablado, ¿no? De creer o no creer, pero incluso más allá, hasta de cambiar de creencia. ¿Cuántas veces nosotros mismos o personas que conocemos a lo largo de nuestra vida hemos tenido distintas creencias y nos hemos afiliado a distintos pensamientos religiosos? Entonces, no solamente es el derecho a creer o a dejar de creer, sino también el derecho a cambiar de creencia religiosa. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 3, bueno, es una redacción un poco antigua, dice: toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 12, nos dice: la libertad de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar, divulgar y difundir su religión o sus creencias de manera individual o colectiva. Entonces, me parece que hay una, salvo mejor comentario ustedes, una congruencia entre los instrumentos internacionales. Todos tenemos derecho a creer o a no creer, a manifestar en público o en privado nuestras convicciones. Me parece que salvo mejor comentario ustedes, está muy claro. Esta disposición ya mucho más específica, me parece, de la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación fundadas en religión. Dice, artículo 1.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, lo cual incluye, nos dice, el derecho a tener una religión o convicciones y de manifestarlas. Nadie puede ser objeto de coacción que menoscabe su libertad religiosa. A nadie se le debe prohibir o limitar el tener una religión determinada. La libertad de manifestar la propia religión o las convicciones está sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley, pero no cualquier limitación que prescriba la ley, porque diría mi abuelito, el papel aguanta lo que le pongas, ¿no? O sea, la ley le podríamos escribir cualquier cosa, sino que dice que sean para proteger la seguridad, el orden, la salud, la moral públicos o los derechos y libertades de los demás. Aquí voy a dejar de compartir un momento. A ver. Yo sé que esta clase no es una clase de derechos humanos, pero creo que al final de cuentas estamos hablando de un derecho humano, ¿no? Entonces, si aceptamos que la libertad religiosa, que la libertad de culto, que la libertad de creencia es un derecho humano, entonces probablemente tengamos que aceptar que un derecho humano solo puede ceder frente a otro derecho humano, mediante un ejercicio de ponderación. Entonces, cuando los documentos internacionales nos dicen, tienes estos derechos, pero deben estar limitados a la ley, no nos está diciendo, no hay que entenderlos como, pues que la ley te los limite como quiera. No, mire, sí puede hacer usted actos públicos, pero solo los domingos entre 6 y 7 de la mañana. No. Sino que estos deben ser acordes con los derechos humanos. O sea, un derecho humano se puede limitar, sí, pero no cualquier razón es válida para limitarlo, sino que tendrá que ser una razón también de derechos humanos. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Por eso no cualquier limitación a la libertad religiosa es válida, como no cualquier limitación a un derecho humano es válido. Y también nos implica una cierta forma de interpretarlo cuando hablamos, porque ya vamos a empezar a hablar de eso, cuando hablamos de esto en sede judicial, porque tenemos que maximizar los derechos. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay un mandato de pro persona, hay mandatos de irreversibilidad, de progresividad, que tenemos que atender, no solo porque deriven de sentencias de la Corte Interamericana, sino porque derivan del texto actual de nuestro artículo 1 constitucional. Entonces, cuando hablamos de este tipo de cuestiones, hablamos de esto, pero también imponen obligaciones importantes para el Estado. Por ejemplo, a nadie se le puede coaccionar por tener una fe. Y alguien de aquí que viva en el sur del país o que conozca la realidad del sur del país, pues podrá levantar la mano y decirme, oiga, doctor, pero es que en el sur del país particularmente se han visto situaciones de personas desplazadas por cuestiones religiosas, que son expulsadas de su comunidad porque tienen una religión distinta o una fe distinta que la que tiene la mayoría y que quieren imponer como la única en ese lugar. Bueno, ese es un reto del Estado mexicano. Porque el Estado no lo puede hacer, pero tampoco el Estado lo puede permitir, ¿eh? O sea, el Estado no puede decir, no, pero miren, no es un problema mío. Yo en ningún momento le estoy imponiendo una religión. Lo que pasa es que pues, allá hay un problema social, ¿no? Pues hay que se arreglen. No, a ver, no. Usted como Estado no puede imponer religión, pero tampoco puede imponer que a una persona sea expulsada de su casa, sea despedida de su trabajo por una convicción religiosa. O sea, usted no puede decir, es que los particulares no están obligados a respetar la libertad religiosa. No, también. ¿Sí me van siguiendo hasta esta parte? Entonces, por ejemplo, no es válido, o sea, el Estado no se podría defender, el Estado mexicano, y cualquiera, ¿no? Por lo menos los que estamos en la órbita del Pacto de San José, pues no podría defenderse diciendo, pues sí es un problema de desplazamiento, pero pues, son problemas religiosos internos de las comunidades. Y ahí no tengo nada que hacer. No, tú sí tienes que hacer. Ahora, a lo mejor no te estoy diciendo que hagas, pero algo tienes que hacer porque hay una responsabilidad internacional. Tú has suscrito estos documentos, tú te has sujetado voluntariamente a la jurisdicción de la Corte Interamericana, tú tienes que cumplirlos. Y me puede levantar la mano, oiga, doctor, pero es que usted no sabe lo complejo que es esta circunstancia. Mire que a mí me ha tocado trabajar con las comunidades y es difícil. Lo entiendo. O sea, de antemano concedo que debe ser sumamente complejo.
porque meterse en temas de religión siempre es complejo, lo concedo. Pero una cosa es que sea complejo y difícil, y otra cosa es que el Estado abdique de su obligación internacional de hacer cumplir los tratados que se han firmado y de hacer que se respeten los derechos contemplados en el orden jurídico mexicano. Entiendo, sé que no es fácil, pero eso no quiere decir que el Estado pueda simplemente decir, como está complicado, pues ahí no meto las manos. Eso es importante observar. Bueno, voy a regresar aquí a la presentación. Llegamos entonces a nuestra Constitución, que nos establece por ahí algunas cuestiones que son relevantes. Por favor, quien quiera leer este texto, quien esté en computadora y lo pueda leer, por favor. Si me permite. Adelante. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Artículo 40 cuarto constitucional. Muchas gracias. Es que es 40, parece 4, pero no, parece 0, pero bueno, parece un 0 alto, pero no es un 0 normal, es 40. Muchas gracias por la amable lectura. Bueno, nuestra Constitución lo plasma. A ver, somos una república laica. Lo dice la Constitución. A ver, no es de que, pues el doctor Vado interpretó, es que él cree, supone, le parece. No, pues es que la Corte se excedió. No, la Constitución lo dice. Somos una república laica. Podemos discutir los modelos de laicismo, en eso estoy de acuerdo, pero somos una república laica. Somos una república laica. Y en realidad, si nos queremos ver como discípulos de Carpizo, lo que diríamos es que aquí simplemente se está manifestando una decisión fundamental, que fue producto de luchas históricas. Somos una república laica, punto. Nos dice el 130 constitucional. Quien quiera leerlo, por favor. Si me permiten. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieran dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados. Los ministros de culto no pueden asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidatos, partido o asociación política alguna. No pueden formar agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra relacionada con alguna confesión religiosa y veda la realización en los templos de reuniones de carácter religioso. Aquí hay un error de carácter político, no sería religioso. Sí. Muchas gracias. Este 130 es el que nos da mucha lata, dicho en buen sentido, ¿no? Nos da mucha lata en la justicia electoral. Y vamos a profundizar en casos concretos. Créanme que no lo voy a dejar aquí nada más volando en lo subjetivo, no lo vamos a aterrizar, insisto, en casos concretos. A ver, es un principio estructural del Estado mexicano la separación entre las iglesias y el Estado. O sea, es un principio que va más allá de lo electoral. Quiero decir, por ejemplo, si yo les pregunto cuáles son los principios de la materia electoral, pues me van a decir certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad. ¿Cuáles son los principios del voto? Libre, secreto, directo, personal, intransferible. Y alguien me puede decir, es que la separación iglesia-estado no es un principio de la materia electoral. Y yo diré, es que es algo más importante. Es un principio estructural del Estado mexicano. O sea, va más allá de lo electoral. Es un principio que debe informar toda la actividad del Estado mexicano. Por eso insisto, es un principio fundamental, es una decisión fundamental. No es solamente un principio de la materia electoral, que ya sería bastante importante, desde luego, sino que va más allá. Es una decisión que estructura a todo el Estado mexicano. De ahí viene su importancia. Lo comento porque en ocasiones cuando uno platica de estos temas, la primera reacción es, oiga, doctor, pero es que si hay alguna cuestión de este tipo, no se está violando ningún principio de la materia electoral. No, pero estás violando un principio fundamental, estructural del Estado mexicano. O sea, algo que todavía va más allá
y más arriba, si pudiéramos decirlo así, de la Constitución. Y nuestro régimen, como pueden ver, voy a dejar de compartir un momento. Nuestro régimen, como puede ver, es estricto respecto a esta separación. A ver, no puede haber partidos con apelaciones religiosas. Las personas religiosas, ministros, también ministras, que también las hay, de culto público, bueno, pueden votar, pero no pueden ser candidatas o candidatos. Tienen toda esta serie de limitaciones. Y recuerden algo, ¿se acuerdan que para las elecciones del año pasado un partido político tenía como precandidato a un obispo en retiro? ¿Se acuerdan? Don Onésimo Cepeda, recientemente fallecido. Y no estoy develando nada que no sea público, ustedes saben que fue público. Ustedes pueden buscar en internet la rueda de prensa donde se le presenta como candidato. Pero es que ya no era obispo en ejercicio, bueno, un obispo retirado, pero era un ministro de culto. Seguía siendo ministro de culto. Pero es que ya no mandaba en la diócesis. A ver, seguía siendo sacerdote, se había retirado, había renunciado a los hábitos talares con determinada anticipación. No, pero ya no, a ver, no, pero nada, seguía siendo ministro de culto. Puede ser también que alguien aquí me diga, oiga, doctor, ¿no le parece demasiado excesivo? Mire, pues es que hay países donde esto ya se ha flexibilizado, donde puede haber un cura, puede ser a la vez el alcalde del lugar y de repente está en el cabildo y luego está dando misa. A ver, yo lo que diré, sin entrar en esa discusión, porque me parece que terminaría por ser una discusión más de preferencias personales, que desde luego, de antemano, la respeto, me parece que lo que tenemos que ver es cuál es el entramado jurídico que tenemos. Y el entramado jurídico que tenemos lo que nos dice es esto. A ver, no se puede hacer partidos con apelaciones religiosas, no puede una persona ministra de culto participar activamente en la política como candidata, como candidato, no puede tampoco realizar actos de proselitismo. No se puede. Y estas son prohibiciones que tenemos desde la Constitución. Quiero que se fijen en qué nivel normativo estamos. Estamos en la Constitución. No estoy hablando de la LEGIPE o de los lineamientos de campaña del Loeffler. No. Estoy hablando de la Constitución. Lo cual quiere decir que si queremos ser leales hacia la Constitución, si atendemos el principio de lealtad constitucional, mientras ese sea el mandato, lo tenemos que respetar. Lo tenemos que respetar. Ahora, desde luego, aquí podría un compañero o una compañera escribir un artículo donde, pues, muy sesudamente expusiera por qué, desde un cierto punto de vista ético, moral, está mal. Y otro compañero u otra compañera podría escribir un libro donde también muy sesudamente expusiera por qué desde cierta postura epistemológica, ideológica, es lo correcto. No digo que no lo podemos debatir. Lo único que digo es que mientras esté en la Constitución lo tenemos que respetar. O sea, ese es lo único que quiero transmitirles. Porque no estamos hablando de dogmas. A ver, un dogma es un dogma no porque no se pueda discutir, sino porque no se debe discutir. Es otra cosa distinta. En el derecho no tenemos dogmas. Porque en el derecho todo puede ser discutible. Más o menos acaloradamente, más o menos sustentadamente, de las formas que nos parezcan adecuadas, ¿no? Pero de maneras, pero no tenemos dogmas. Las religiones sí pueden tener dogmas, pero es que es algo distinto. ¿Sí me van siguiendo? Es algo absolutamente distinto del derecho. Bueno, vamos a regresar aquí a la presentación. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, yo creo que ahorita vamos a poder entrar y luego nos vamos a algunos comentarios. ¿Qué nos dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales? Ahora sí, ya a nivel de leyes. El artículo 380 se refiere a las faltas que pueden cometer las personas que aspiran a ser candidatas o candidatos independientes en el ámbito de lo federal. En el ámbito de lo local habría que atender a la ley electoral de cada entidad, pero estoy casi seguro que se van a encontrar con disposiciones similares. Fíjense las dos que estoy poniendo aquí. El inciso dice, son obligaciones de quienes aspiran a ser candidata o candidato independiente, primero, conducirse con respecto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución. Y la Constitución dice lo que ya vimos que dice. ¿Me van siguiendo? Ya vimos lo que dice. Entonces, eso lo tienes que respetar. Segundo, rechazar toda clase de apoyo económico, político, propagandístico.
porque vamos a ver que varios de los casos que hemos visto aquí tienen que ver con eso. Apoyo económico, político y propagandístico proveniente, entre otros, de ministros de culto. ¿Cómo le ayudo, hermano, para que usted llegue? Mire, la mejor forma de que me ayude es que no me quiera ayudar. Que no vaya a decir que vote por mí, porque me va a meter en una bronca. Y si no me creen, vean el caso de Tlaquepaque. No puedes aceptar este tipo de apoyos. Pero es que soy integrante de tal religión, sí está muy bien. Me están limitando mis derechos. No se le está limitando nada. No se está diciendo que el aspirante a candidato independiente, o dice el artículo 394, ya de candidaturas independientes, no está diciendo que no pueda tener una religión o que no pueda tener una confesión. Lo que está diciendo es que no puedes usarla para conseguir votos. Eso es lo que está diciendo. La propia LEGIPE, artículo 455. Infracciones, o sea, faltas administrativas, a la presente ley de ministros de culto, asociaciones religiosas, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, de cualquiera. O sea, faltas. Inciso A, la inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no serlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en los locales de uso público o en los medios de comunicación. Realizar o promover aportaciones económicas a un partido político, aspirante o candidato a cargo de elección popular. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la ley. Entonces, ahí está muy claro. Es una falta administrativa en materia electoral. El invitar a votar, el invitar a no votar por alguna fuerza política. Cuando esto se realiza en los lugares de culto público o en los medios de comunicación. El realizar o promover aportaciones económicas a un partido político. O sea, a ver, voy a dejar de compartir. ¿Cómo andamos de tiempo? Vamos bien. Si un ministro de culto o una ministra de culto, que es mi amigo o mi amiga, lo invito aquí a cenar al departamento, lo invito. Y viene mi hermana. Entonces estamos, mi hermana, mi invitada, mi invitado, que es el ministro de culto, y yo. Y en la cena, a la hora del cafecito, que ya me lo terminé, dice, pues es que a mí no me convence tal candidato. ¿Está violando la ley? Y si vino de sotana o con el uniforme o con la vestimenta que le identifica como tal, ¿no está violando la ley? No, porque es en privado. No es un acto, primero no es un acto de culto. Que yo conozca, ustedes me podrán corregir, tomar café no es un acto de ninguna religión. Segunda, ¿es en público? ¿Es un acto público? No, es en privado, aquí en el comedor. Echar un cafecito y arte con queso, ¿no? No, es que a mí no me convence. Ya, eso no lo puede hacer. O sea, eso lo puede hacer. Pero lo que no puede hacer es, desde el púlpito, en una entrevista, en el medio oficial de la organización eclesiástica a la que pertenezca, eso es lo que no se puede hacer. Como lo veremos aquí, en redes sociales. En mis redes sociales donde me identifico como el pastor fulano de tal. Y les digo a todos los feligreses que recuerden que fulanita de tal no voten por ella porque tal cosa. O que no voten por fulanito porque no sé qué. O recuerden que tal partido nos ha estado apoyando. Eso es lo que no se puede. ¿Se fijan? Entonces, el círculo de lo privado, ese es privado. Porque recuerden también algo, tienen derecho a votar. Entonces, por ejemplo, tienen derecho a informarse políticamente. Pueden asistir a un meeting. Pueden consultar las páginas de los partidos políticos. Pueden ver los promocionales en televisión. Es que si no se imaginan qué absurdo, ¿no? O sea, si fueras ministra de culto y estás viendo la televisión y sale un promocional de un partido, ¡ay, no le tengo que apagar! Porque... No, claro que lo puede ver. Bueno, porque usted va a votar. Bueno, usted tiene derecho a votar. Y uno de los derechos vinculados con el derecho a votar es a recibir información. Entonces, ¿puedo ver los tweets de una cuenta? Pues sí, claro. Nada más no vaya usted a retuitear. Esa es otra cuestión. ¿Sí me van siguiendo? Esto es mucho de sutilezas y mucho de contextos, ¿eh? Lo vamos a ver con los casos, los casos, porque insisto, vamos a ver casos. Me regreso aquí. Ahí vamos. Bueno, a ver, no, esto ya no, porque si no me voy a quedar a la mitad.
Yo quisiera dejarlo hasta aquí para pasar a una etapa de preguntas de su parte. Tenemos buen tiempo para eso. Se vale que me digan más que una pregunta, tengo un comentario. Es que a mí no me parece, es que yo he visto que en tal país tal cosa, ¿no? Entonces, vamos a abrir el espacio para esto. Entonces, vayan levantando la manita virtual. Vayan levantando la manita virtual. Es que es complejo, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay criterios del Tribunal Electoral acerca de que la Biblia es un documento religioso, pero también es un documento con valor cultural e histórico. Entonces, por ejemplo, imaginen, yo les pregunto ahorita, ¿no? Un candidato o candidata que está citando un versículo de la Biblia, es más, seamos más estrictos, que está citando las palabras del Jesús histórico, ¿está violando la Constitución? O sea, ¿qué más religioso que citar la Biblia, no? O sea, de entrada parece que sí, pero les voy a poner un ejemplo. Supongan que el candidato soy yo, Octavio Vado. Y entonces llegan y me entrevistan, ¿no? El famoso chacaleo, ¿no? La entrevista ahí, la banquetera. Oiga, don Vado, fíjense que andan diciendo que si usted gana, va a favorecer a tal iglesia. Y entonces yo le contesto a la periodista, digo, no, compañera, porque fíjese usted que ya lo dijo Jesús. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Se fijan cómo estoy usando una referencia de un libro religioso para defender el laicismo? O sea, para defender la separación entre la iglesia y el Estado, ¿se fijan? O sea, por eso les digo que esto es mucho de sutilezas, porque probablemente si yo doy esa respuesta, o sea, de que me va a venir una denuncia, ya sabemos que en campañas electorales se denuncia porque hasta subí una foto tomándose un café, o sea, todo se denuncia. O sea, la denuncia puede venir. Ahora, ¿va a proceder? Yo ahí tendría mis dudas, ¿no? El tema de los candidatos independientes, miren, les voy a platicar una anécdota personal. Esto del chacaleo me lo acabo de inventar, pero les voy a platicar una anécdota personal. A ver qué les parece. Levánteme la manita virtual, bueno, no la virtual, sino la manita aquí física, antes de pasar a las preguntas. Quien le vaya a la América. Es una pregunta que tiene que ver con el América. Levánteme la manita. No puedo creer que nadie le vaya a la América. A lo mejor alguien que no estoy viendo. Jorge Cuesta, tú le vas. Jorge, qué bonito nombre, Jorge Cuesta. Jorge Cuesta, ¿tú le vas a la América? Activa tu micrófono, por favor. Así es, sí. Jorge, ¿te acuerdas de un portero de la América que se llama Adolfo Ríos? Así es. ¿Cómo le decían? ¿Cuál era su apodo? Uy, eso sí no me acuerdo. El arquero de Cristo. El arquero de Cristo. Oh. Adolfo Ríos, que muy bien, muchas gracias, Jorge, se acuerda de él, fue un portero, fue muchos años portero de la América. De hecho, era el portero anterior a Memo Ochoa. Memo Ochoa empieza su carrera como suplente de Adolfo Ríos. Y Adolfo Ríos, Bermúdez, entiendo que fue, ¿cómo se llama? Enrique Bermúdez, le pone el apodo el arquero de Cristo. Si les gusta el fútbol, recordarán que hay una cierta posición que hacen los porteros o las porteras que se llama hacer el Cristo, que es cuando viene de frente el futbolista contrario con el balón controlado y ya no hay defensores, entonces salen un poco como con las rodillas flexionadas, estirando los brazos, porque así tapan el espacio que puede ver el otro para disparar a puerta, ¿no? Eso es hacer un Cristo, así se llama, o sea, en términos futboleros así se llama. Y Adolfo Ríos era muy bueno haciendo eso, entonces, pues el arquero de Cristo, era el arquero de Cristo. Se va a vivir a una ciudad de provincia y pasados los años, cumplidos los requisitos de residencia, pretende ser candidato de un partido político. Y ustedes saben que ahora ya permitimos generalmente el uso de los apodos en las boletas, lo cual tiene una razón, o sea, el facilitar que la gente ubique claramente la persona por la cual va a votar. Y también saben que hay ciertos apodos que no se valen, ¿no? O sea, los apodos que implican una apelación política, ¿no? Así como Octavio Vado, el cumplidor, no, estás promoviendo. Entonces, el partido político, cuando nos registra Adolfo Ríos, nos dice, quiero que aparezca su apodo, el arquero de Cristo. Y tenían razón en una cosa, ese es su apodo, ¿eh? Ese es su apodo. Si ustedes, no lo hagan ahorita porque estamos en clase, ¿no? Pero tenemos la clase. Si se meten a Google y le ponen apodo de Adolfo Ríos o le ponen Adolfo Ríos allí en Wikipedia, va a salir que su apodo era el arquero de Cristo.
Si ustedes le ponen arquero de Cristo, te va a salir Adolfo Ríos. O sea, sí es cierto que era su apodo. Si nosotros les hubiéramos pedido demuéstrame que realmente es su apodo, pero sin ningún problema, como 400 videos nos exhiben, mira, desde hace 20 años, o 25, o 30, el arquero de Cristo. O sea, no era un problema de que el apodo fuera falsificado, que luego se los inventan, no, era real. Pero el problema tiene una apelación religiosa. Ahora, alguien me podría levantar la mano y decirme, bueno, doctor, pero es que Cristo, sí, tiene una connotación religiosa, pero también una connotación histórica, pero también una connotación cultural. Pero alguien más me puede decir, oiga, doctor, pues yo soy ateo, pero sin embargo sé que se llama, que esa forma de salir a defender el arco se llama el arco, es hacer un Cristo. O sea, no lo quieran ver todo por el prisma de la religión. Fue un tema que debatimos mucho en mesa, se me hizo un tema bien interesante desde una perspectiva práctica, y decidimos negar la solicitud de que apareciera como, o sea, conceder el registro, pero negar que apareciera con ese apodo, por una cuestión de una apelación religiosa. Por diversas razones el asunto no llegó a los tribunales. No me acuerdo si se les pasó la fecha, creo que se les pasó la fecha o no lo impugnaron. Entonces solicitaron que apareciera con otro apodo, lo cual se obsequió, lo cual se concedió. Pero se me hizo un caso que a mí me tocó, insisto, me tocó ese asunto a mí, en mi otra vida, cuando fui consejero de OPLE, muy interesante, porque ahí tenemos esa apelación religiosa. Entonces, insisto, estas son cosas reales que se nos presentan. Muy bien, ahora sí, Serge RB, adelante, te escuchamos. Hola, maestro. Buenas tardes a todos y a todas. Es una anécdota. En mi pueblo, en mi municipio, antes de la elección pasada, que fue el 6 de junio, en un evento de misa, el sacerdote, al terminar dicha misa, realizó un comentario. Dijo, próximamente se vienen las elecciones en este municipio, por lo tanto, solamente les recuerdo que volteen a ver el cielo y recuerden que es azul. En este caso, ¿qué aplicaría, maestro? Bueno, podría ser objeto de una denuncia en un procedimiento sancionador, en un PES, y tendría que demostrarse la posible vinculación, o si existe alguna vinculación, entre esa referencia y algún partido político o alguna coalición o alguna candidatura independiente que contendiera. O sea, no basta el simple señalamiento de la conducta que se considera inadecuada, sino que tendría que construirse una argumentación de por qué ese dicho puede tener un impacto en la contienda electoral. Muchas gracias. Sé que mi respuesta está siendo un poco vaga o genérica, pero es porque vamos a ver casos concretos, Sergio. Entonces ahí vamos a ver ya mucho más específicamente, pero digamos, eso es lo que habría que construir, una argumentación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ¿quién más? Vi que, mientras se animan, vi que había aquí, dice Enrique Arreola. Dice, a este respecto y en torno a sus comentarios respecto a la limitación del ministro de culto religioso para postularse a una candidatura, entendido como una cuestión de configuración legal susceptible de revisarse en el contexto de la maximización, me parece que también habría que observar que el Tribunal Electoral ha hecho énfasis en el componente histórico de la génesis en torno a las limitaciones de la libertad religiosa en el contexto de la contienda electoral como un principio histórico. Sí, claro, sí, tienes toda la razón, Enrique. Yo decía al inicio de esta sesión que este fue uno de los primeros temas que me vinculó con el Tribunal Electoral. Lo que pasa es que hace muchos años empecé a publicar algunas cuestiones en el Tribunal Electoral, por ejemplo, en la revista Justicia Electoral. Y el primer texto que me publicaron en esa revista fue un análisis de un caso que vamos a ver aquí, que es el caso Yurecuaro. Es uno de los casos paradigmáticos justamente en temas de política y intervención de las iglesias o apelaciones religiosas. Y en esa sentencia, el caso Yurecuaro, que vamos a analizar aquí el próximo lunes, se entra muy profundamente a la cuestión histórica, justamente se entra muy profundamente a la cuestión histórica, aquí ya la dije, ¿no? Pero se retoma en la sentencia como una razón que justifica esa decisión fundamental. Muchas gracias, sí, en el caso Yurecuaro es muy claro. Ahora, hay otros asuntos donde ya no.
por ejemplo, la sentencia de Tlaquepaque del asunto del año pasado ya no se entra por la parte histórica, probablemente porque ya no se consideró necesario. Se construyeron otros argumentos que sustentan la determinación. Muy bien, se había levantado otra manita, pero creo que se bajó y no alcancé a ver quién era. Lourdes Esquivel, adelante, Lourdes. Mire, doctor, con respecto a lo que comenta de que sí es una cuestión muy susceptible lo de la religión, yo tengo conocimiento de un caso que a todas luces pareciera que no utilizaran la cuestión religiosa para las cuestiones políticas. Sin embargo, este caso en Guanajuato de un sacerdote que violó a un cierto número de niñas, hay unos grupos sociales que son defensoras de la mujer, de violencia en contra de la mujer. Ellas pugnaron, fueron a tribunales para que castigaran a este sacerdote. Ahí la susceptibilidad creo yo que estaba en cuanto a que ellas luchaban por el castigo del sacerdote por la violación a las menores. Sin embargo, el objetivo de este grupo, de esta asociación de mujeres defensoras de la violencia, iba encaminado a que una de ellas tuviera cierta preferencia para ser candidata de un partido político y tuviera o arrastrar a toda esa gente que la apoyara. Y es susceptible porque a lo mejor en nuestra Constitución está marcado que sí hay violación, porque una cosa es la iglesia y otra cosa es el Estado, y no se deben utilizar ciertos eslogan o ciertas manifestaciones de índole religioso para las campañas políticas. Sin en cambio, sí se utilizan, sí se manipula toda esa información, y sí es una cuestión que ¿cómo le podría decir? Es una cuestión que sí impone cierta ideología para votar o no por cuál, o participaciones políticas. Entonces yo le quería comentar que sí hay que tener mucho cuidado cuando esto va dirigido hacia una manipulación social para obtener evidentemente un beneficio político. Gracias, Lourdes, por compartirnos tu experiencia y tu reflexión. Yo lo decía hace un rato, ¿no? Es un tema de sutilezas. Sí, de sutilezas. Entonces, y que nos obligan a estudiar los contextos de cada caso. Eso, por ejemplo, se hace muy claramente en la sentencia de Tlaquepaque. Porque a final de cuentas, recordemos algo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, no de sanciones hacia personas, sino de nulidad de elecciones, tenemos que probar la famosa determinancia, ¿no? O sea, si la situación si la violación tiene la suficiente entidad como para justificar la anulación de una elección. Entonces, ahí los contextos se vuelven muy interesantes, muy importantes. Muchas gracias, Lourdes. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, no siendo así, les agradezco. Hoy agotamos muy rápidamente, porque son 2 sesiones, ¿no? Pero agotamos un poquito la explicación histórica, un poquito el planteamiento teórico, también lo que nos han dicho, lo que nos dicen los tratados internacionales y la Constitución. Y el lunes vamos a ver algunas tesis y jurisprudencias y los casos que me parece que son los relevantes o los paradigmáticos. Les agradezco mucho, que tengan muy buen día y nos vemos el lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Que descansen, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Doctor Lupita. Luis. Gracias. Buena tarde. Buena tarde. De nada, doctor. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.